Muy temprano, entonces, Josué y todos los israelitas, recuerden, la historia de Josué se ubica con el pueblo de Israel habiendo salido de Egipto. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, a excepción de Génesis, en realidad vamos a decir los siguientes 4, nos cuentan la historia del pueblo de Israel mientras este pueblo está ¿dónde? Primero en Egipto, exactamente, y de allí es rescatado por Dios por la mano de Moisés y Aarón y es llevado al desierto y durante 40 años ellos están allí peregrinando en el desierto. Finalmente el pueblo acampa frente a la tierra prometida, río Jordán de por medio. Esto es como pararse, miren, Dios les ha prometido la capital, vamos a suponerlo así. A los habitantes de esta iglesia Dios les ha prometido la capital. Vamos a suponerlo de esta manera. Entonces, el pueblo está parado frente a ¿dónde? ¿Dónde está la capital? ¿Después de qué? Desde acá. Dígalo fuerte, gracias, Félix. Después del riachuelo, ¿sí? Algunos se ve que todavía no ha salido de Banfield, parece. Bien, del otro lado del riachuelo está la capital federal, ¿sabía? Perfecto, la ciudad autónoma de Buenos Aires, como usted guste. Bien, entonces el pueblo está acampando sobre la orilla del río Jordán y enfrente está la tierra prometida. Se lo voy a poner en términos actuales. Ellos están acampando en la actual Jordania. Está el río Jordán y enfrente está Israel, la tierra prometida. Y entonces ellos están allí y sucede que Moisés ha muerto. Moisés ya no está con el pueblo y quien ha asumido el liderazgo para este momento es Josué, que había servido junto a Moisés por muchos años, ¿sí? Quien había servido junto a Moisés por muchos años. Una persona preparada, ¿sí? Un gran estratega militar resultó Josué. Y entonces llegaron al río, pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento. Esto es, vamos a ponerlo claro, Josué es como un general de un gran ejército y él manda a los jefes, capitanes, tenientes, algún sargento, algún cabo, a que recorran, ¿sí?, el campamento y ellos dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, el arca del Señor, mire, era ¿sabe lo que era un arca? Pero voy a preguntar, ¿sabe lo que era el arca? Básicamente una caja. Básicamente una caja de madera confeccionada según el diseño que Dios le había dado a Moisés. Revestida de oro y demás y con ciertas características muy particulares. Los israelitas no podían tocar el arca con sus manos. Alrededor del arca había unas arandelas por donde pasaban unas cañas y ellos solamente podían atravesar con esas cañas y luego levantarlo desde allí, pero ellos no podían tocar el arca. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces dice, cuando ustedes vean que el arca del Señor pasa llevada por los levitas, salgan de donde estén y síganla. Ahora, ¿a qué seguían? ¿Al arca o la presencia de Dios? Esto es un detalle. Ciertamente un arca, pero representaba la presencia de Dios. Y entonces el pueblo se levanta para ir tras la presencia de Dios. Síganla, dice allí, y así sabrán por dónde tienen que ir. Cuando vos estás medio perdido y confundido en la vida, y vamos a hablar en términos espirituales, ¿a quién tenés que recurrir? Bueno, alguno está como dudando, ¿no? Todavía está como pensando, ¿será Dios? Mire, alguno recurre al horóscopo para saber qué tiene que hacer de su futuro. Ni hablar los que van a las brujas, a los brujos, a los pais y a los que asisten a cultos esotéricos porque necesita, o a la tarotista porque necesita saber acerca de su presente y de su futuro. Mas los hijos de Dios vamos tras la presencia de Dios.
buscamos su presencia todo el tiempo. Entonces, dice el Señor, y así sabrán por dónde tienen que ir. Cuando vos no sepas dónde ir, tu GPS está en el cielo. Tu GPS está en el cielo, de allí vendrá tu ayuda, de allí vendrá tu guía cuando te encuentres desorientado atravesando algún desierto. Y hay una aclaración aquí, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Y esto era así, literalmente. Esta generación que está por ingresar ahora a la tierra prometida era la primera vez que andaba por allí. Mire, hay veces que el Señor nos lleva a lugares que no conocíamos y eso te puede dar ciertos mieditos, eso te puede dar ciertos temores, pero a esos lugares es a donde Dios te quiere llevar. Lugares que antes no conocías. El profeta Jeremías diría algo así: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas, extraordinarias que nunca has visto y de las que nunca jamás has oído. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: grandes cosas ha preparado Dios para los que creen, cosa que ni ojo vio ni oído yo, son las que Él ha preparado para los que en Él confían. Dele un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana y dígale: Señor, yo te doy gracias porque es tu deseo, es tu anhelo llevarme a lugares que yo no conozco. 3 están convencidísimos. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Y el arca va allá, representa la presencia de Dios, y vos te tenés que mantener mirando la presencia de Dios, que siempre irá delante tuyo. No estás solo. Decirle al que está a tu lado: no estás solo. No estás solo. En medio de tus desiertos, en medio de tus dificultades, no estás solo. Aunque parezca lejos, Dios está cerca. Y Él te está guiando. Y aquí otro detalle. Otra orden que los capitanes, los jefes y Josué mismo da al pueblo. Y Josué, versículo 5, le dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. Tomen el arca, le dice a los sacerdotes de la alianza, y crucen el río delante de la gente. ¿Cuántos quieren ver milagros? Sí, amén. Hay un costo que pagar, que es el costo de la santidad, el costo de la integridad, el costo del andar en pureza delante del Señor. Antes de ver milagros, lo que Josué le pide al pueblo es que debe purificarse. Debe ser santificado. Ciertamente veremos la gloria de Dios, pero es necesario caminar en santidad. Esto lo hemos dicho y mencionado muchas veces. ¿Cuál era el secreto de la iglesia primitiva? Uno puede ver: Señor, cuántas cosas, cuántos milagros. Pero en vez de ir a la iglesia primitiva, porque ellos también metían la pata como nosotros, ¿sí? Claramente. Y nada hará que ninguno de nuestros errores y las macanas que nos mandamos en la vida harán que el amor de Dios por nosotros sea más chiquito. Nunca nada pondrá en riesgo el amor de Dios. El amor de Dios siempre será grande. Hay personas, charlábamos ayer con los muchachos en la barca, hay personas que andan bien cuando creen y consideran que no han pecado. Y entonces vos les preguntáis: ¿cómo anda esta semana? Bárbaro, ¿no? Y su relación con Dios está genial y está maravillosa porque esa semana se portaron requete, ¿no? Como dicen los pibes. ¿Cómo te portas? Requete bien. ¿No? Y parece que todo te salió perfecto y todo salió genial. Y a la semana siguiente te volvés a encontrar con la misma persona y le preguntás: ¿cómo está tu relación con Dios? Y más o menos, seguramente metió la pata en algo. Entonces ya se siente sucio, se siente indigno, se siente menos amado.
No hay nada que pueda hacer menguar el amor de Dios. Dios te ama. Ahora, OJ, como dice el apóstol Pablo, que esto no es excusa para seguir pecando. El amor, la gracia de Dios no son excusa para seguir haciendo la mía. Se supone que conforme vas creciendo, cada vez metes menos la pata. ¿Cuántos tienen más de 50? No hace falta que levante la mano. No sea problema. Algunos son coquetos, ¿viste? En este momento hasta que la sacan del bolsillo. Perfecto. Y a los 50 ya no hacen cosas de niños de 5 años, ¿verdad? Bueno, se supone. Y en la vida espiritual es lo mismo. Conforme la gracia de Dios nos va siendo revelada, cada vez andamos más parecidos ¿a quién? A Jesús. Y esto es lo que anhelamos. Cada día parecernos más a Jesús. Y esto tiene que ver con los procesos y con el crecimiento y con la madurez espiritual y también con la madurez emocional. Pero interesante, el llamado aquí es a purificarse. Vamos al capítulo 24. Allí hacia el final del libro de Josué, capítulo 24, versículo 29. Sucedió que después de estas cosas, ¿después de qué cosas? De todas las que pasaron en los capítulos anteriores. Léase esta semana el libro de Josué enterito. Son 24 capítulos, es poquito. O sea, 2 por día, 3 por día, lo liquida rápido. Y sucedió que después de estas cosas, ¿después de qué? Y Josué allí habla al pueblo, habla sus palabras de despedida y después de todo lo que él vivió en esos 23 capítulos anteriores que nos relata el libro. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. El relator aquí pone un título extraordinario sobre la vida de Josué, siervo del Señor. Murió a la edad de 110 años. ¡Wow! 110 años sirviendo al Señor y algunos creen que están viejos acá. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad. Claramente no es Josué el que está escribiendo el libro, sino alguien que está contando un evento que ya sucedió. Lo sepultaron en Timnat Será, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel todos los días de Josué. Fíjense, sirvió Israel, esto significa todo el pueblo, todos los días de Josué y todos los días de aquellos ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido las obras del Señor que él había hecho por Israel. Claramente aquel pueblo aprendió del carácter de su líder. Y aquellos, dice, sirvieron. Y sirvió Israel. Dice, no sirvió solamente Josué, sino que sirvió todo el pueblo. Sirvió Israel todos los días de Josué. Aquel pueblo finalmente tuvo el carácter de su líder y juntos sirvieron. Y dice, todos los días de los ancianos que aún sobrevivieron a Josué, y aquella fue toda una generación que había conocido las obras que el Señor había hecho por Israel. Miren, Dios ha hecho cosas maravillosas en el pasado de esta congregación, amén. Y hay líderes que aún sobreviven a aquellos preciosos momentos, amén. Y algunos tienen hoy entre 60 y 70 años. Yo espero que lleguen a los 110 como Josué sirviendo al Señor y que sean modelo y ejemplo para las nuevas generaciones. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Porque hasta tanto estés acá, hay algo que Dios tiene reservado para vos. Entre tanto estés acá, algo Dios tiene preparado y reservado para vos. Y ahora sí vamos a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Les conté más o menos cómo empieza la historia de Josué. Les conté más o menos cómo termina la historia de Josué. Y hay detalles interesantes en el medio, en la vida de Josué e Israel. Y en el capítulo 5
Dice, todos los reyes amorreos, que eran los habitantes originales de aquella tierra, de la tierra de Canaán, de la tierra de Palestina, y reyes cananeos, que vinieron algún tiempo después y eran comúnmente conocidos como los pueblos del mar, que estaban cerca del mar Mediterráneo, supieron que el Señor había secado el agua. ¿Recuerdan el capítulo 3? El pueblo se prepara para ver grandes milagros de parte de Dios. ¿Qué tenían que hacer para ver esos milagros? Purificarse. ¿Sabe lo que pasó después? Es que finalmente ellos que estaban parados en esta orilla vieron cómo el río se paró su curso y ellos pudieron cruzar hacia la tierra prometida. Hay promesas de Dios para su iglesia en este tiempo. Es necesario purificarse. Es necesario prepararse. Es necesario santificarse. Es necesario vivir en santidad y en integridad delante de Dios para ver sus obras en este tiempo. Y miren lo que sucedió. Esto que Dios había hecho de que el río Jordán se había secado, es decir, detuvo su curso para que Israel pudiera cruzar hacia la tierra prometida, llegó a los oídos de los reyes de esa región, de los amorreos y los cananeos. ¿Y qué pasó? Les agarró cuiqui. Cuando el pueblo de Dios marcha en santidad y en obediencia, el enemigo se entera. A mí me preocupa cuando no pasa nada, mire. Es más preocupante cuando no pasa nada. Pero estaba pasando. Aquellos se enteraron de que los israelitas habían cruzado el río y tuvieron mucho miedo. Y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué, haz cuchillos de piedra, pedernales, tendrán en alguna traducción de allí ustedes, esto es piedra, y vuelve a circuncidar a los israelitas. La circuncisión fue una señal que Dios dio a Abraham. Usted esto puede leer en Génesis capítulo 17. Cuando Dios llama a Abraham, le da promesas, dice, yo te voy a hacer alguien grande y de vos y de tu descendencia haré una gran nación. Y esto será por señal, vas a circuncidar a todo varón nacido al 8º día, esto es cortar el prepucio, ¿sí? Y esto será como una señal externa de que ustedes son mi propiedad, dice el Señor, de que ustedes son mi pueblo. Yo hago pacto en este día con ustedes y cumpliré mi palabra en tanto ustedes caminen en obediencia a mi palabra. Y entonces lo que sucedió aquí es que después de 40 años este rito había quedado como suspendido allí. Por mucho tiempo los israelitas no practicaron este ritual. Y entonces cuando ellos están ingresando a la tierra prometida, Dios manda que nuevamente los hombres sean circuncidados como señal de aquel pacto que Dios había dado a Abraham. Y entonces Josué hizo los cuchillos, circuncidó a los hombres, los circuncidó porque todos, escuche aquí, todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino. Interesante, algunos mueren en el camino, algunos desfallecen en el camino. La razón y la causa por la que muchos habían muerto en el desierto es que habían desobedecido. Dice el versículo 6, como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto los que habían salido de Egipto en edad militar. Estos hombres no obedecieron al Señor. Y por eso Dios dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Lo que aconteció, y se nos relata allí en Números 14, es que cuando Moisés envía a algunos espías a ver la tierra prometida, recuerda usted la historia allí otra vez, Josué y Caleb, más 10 espías que van a inspeccionar, van a ver, y para de esa manera poder establecer estrategias y tomar la tierra. Y cuando regresan, los 12 dicen, hemos visto gigantes. Entonces 10 de ellos dicen, esto va a ser imposible.
No vamos a poder vencerlos. Sin embargo, Josué y Caleb, dice allí enfáticamente el texto, tenían un espíritu diferente. Claramente, ellos tenían un espíritu diferente. Entonces dicen, no, de ninguna manera, sí, nosotros vimos a los mismos gigantes, no decimos que no existen. Pero lo que sí estamos seguros es que podremos vencerlos, son como pan comido para nosotros. Mira, a lo largo de nuestra vida espiritual vamos a enfrentar gigantes. Si alguno cree que venir a Cristo significa que se terminen todos los problemas, está equivocado, no es eso. Lo que sí tenemos es la garantía que en medio de cualquier circunstancia, en medio de enfermedad, del dolor, cualquier prueba y crisis en tu vida, Dios estará a tu lado. Y lo que sucedió es que para los que creen como Josué y Caleb, ellos sí pudieron finalmente tomar la tierra prometida. Los otros murieron. Este es el costo de la desobediencia. Morir. Le voy a dar una mala noticia. Estos murieron literalmente. Dejaron de existir. Le voy a dar una buena noticia. Obedezca. Para que usted no muera espiritualmente. Muchos se secan. Y acumulan información y acumulan conocimiento, pero se secan y mueren espiritualmente cuando no dan aquello que reciben. Se secan. Y esto es lo mismo que morir en la vida espiritual. Esto es lo mismo que morir en el servicio. Mire lo que dice, eran personas que estaban listas para la guerra. Todos los que estaban en edad militar. Todos los varones que estaban preparados, listos, con todo el vigor y la energía para poder dar batalla. Esos son los que murieron. Qué triste es ver que Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos que vos no usás para el reino. Qué triste es ver que lentamente vos te estás muriendo. Que en vez de revitalizarte en el servicio, en vez de entregar y consagrar tu vida al Señor sirviéndole, te vas muriendo, te vas secando. Que cuando Dios te capacitó y te preparó para enfrentar grandes batallas y poder plantearte grandes proyectos en tu vida, vos decidís dar marcha atrás. Lo que sucedió con estos que murieron en el desierto es que durante todo el tiempo de esa travesía, ellos estaban más bien pensando y le planteaban a Moisés y le decían todo el tiempo, una y otra vez se quejaban: ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué estamos por acá? Y mira, a veces el lograr grandes cosas en Cristo tiene que ver con estar dispuesto a hacer grandes sacrificios. Esto es como la vida misma. Vos querés lograr algo y vas a tener que esforzarte, vas a tener que sacrificarte. Si alguno tiene la receta de que se va a hacer millonario sin hacer ningún esfuerzo, por favor, que al finalizar el culto viene a mi oficina y me la dice, por favor. Si alguno me dice cómo ser un mejor cristiano cada día sin orar, me lo dice, por favor. Si alguno tiene la receta de cómo ser mejor cristiano sin leer la Biblia todos los días, muchas horas, por favor, dígamelo, dígame cómo hace. Si alguno de ustedes tiene la receta para ser un mejor cristiano sin servir en la iglesia, por favor, y así, aún así crecer y ser grande en el reino, démela, por favor. Lo espero en mi oficina, ¿saben? Acá atrás los espero. Sí, me la trae, ya tráigamela anotada la receta. Vio como cuando usted ve esos canales de gourmet y va y anota al final la receta, por favor anótemela y me la deja en la oficina. Dígame, ¿cómo será posible tener grandes bendiciones de Dios sin sacrificar absolutamente nada? ¿Ya la tiene? ¿Tiene la receta? Y entonces, aquellos que podrían haber entablado batalla murieron en el desierto. Todo el tiempo se quejaron
delante de Moisés: ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? El desierto es tiempo de preparación, es tiempo de capacitación. No es tiempo perdido. Cuando vos atravesás crisis en tu vida es porque Dios quiere sacarte de esa mucho más fuerte. Y además de eso, usarte. Que ese dolor, esa experiencia por la cual vos pasaste, pueda bendecir a otros. Lo que sucedió, esto sabe por qué murieron. Porque habiendo sido librados, tenían corazón de esclavos. Estos que Dios había rescatado de la esclavitud en Egipto y que ahora estaban transitando el desierto camino a la tierra prometida, todavía tenían su corazón en Egipto. Qué triste es ver que cristianos han sido librados, aún tienen mentalidad de esclavo, que no viven en la gracia ni en el poder de Jesús, viven todavía en esclavitud. Esteban, en su predicación allí en el libro de Hechos, les invito a que la lean después en casa, él lo dice clarito: Dios los libró, los sacó de la esclavitud de Egipto, pero ellos todo lo que quisieron todo el tiempo es volver a Egipto. Qué triste es ver que Dios rescata a personas, porque eso es lo que significa la palabra redimir. Dios te ha rescatado, Dios te ha librado. Y ¿sabes qué? Tu redención, tu libertad costó la sangre de Cristo. Si todavía no lo entendiste, este es tiempo para que vuelvas a entender o darle significado a lo que Jesús hizo por vos en la cruz. Y es probable que en este tiempo no le estés pasando cómodo, que haya prueba, que haya dificultades, pero ¿sabes qué? Tu destino es el cielo. Y ahí no va cualquiera. Y por la eternidad estaremos con nuestro Señor. Aunque por el momento te toque por acá vivir cosas que no estés deseando, que no querés pasar. Pero Dios ya te hizo libre. Dios ya te hizo libre. Comenzá a andar y caminar en esa libertad que Dios ha ganado y ha comprado con la sangre de Cristo vertida en la cruz. Aquellos murieron, los que habían salido de Egipto y estaban listos para dar batalla, murieron a causa de su desobediencia. ¿En qué desobedecieron? ¿En qué no le creyeron a Dios? Dios les dijo: yo les voy a dar esa tierra, y sí hay gigantes, y bueno, muchachos, los van a tener que enfrentar, pero yo voy a estar con ustedes y los van a vencer. ¿Quiénes creen? De los 12, solo 2 creyeron, Josué y Caleb. ¿Quiénes entraron en la tierra? Josué y Caleb. Los otros murieron. ¿De qué lado vas a estar esta mañana? ¿Detrás de los Josué y Caleb que siguen la presencia y la promesa de Dios para sus vidas, o detrás de aquellos 10 que se niegan a aquello que Dios ha preparado y dicen: no, no podremos? ¿Serás de esos que viven lamentándose y diciendo: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? Cuando Dios ha prometido su gracia, su poder y su Espíritu Santo para que sí podamos, para la gloria de Él. Sí, Señor, grandes cosas vos has preparado para nosotros, porque esa tierra nos ha sido prometida y también a nuestros antepasados, dice el versículo. Esa es la tierra que yo prometí a sus antepasados, tierra donde fluye leche y miel y corre como el agua. Y entonces Josué circuncidó, y lo que sucedió en aquel día es que el oprobio y la vergüenza de tantos años de esclavitud fueron quitados de Israel para siempre. Dios ha cargado con nuestro dolor en la cruz. La vergüenza, la culpabilidad del pecado en nuestras vidas ya fue. Y Dios nos ha dispuesto para grandes cosas. Lo que sucedió es que los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes por la tarde celebraron nuevamente la Pascua. La Pascua que ellos celebraron cuando salieron de Egipto, vuelven a celebrarla nuevamente, ahora ya en la tierra prometida. Y ellos recuerdan lo que Dios hizo por ellos, librándoles poderosamente
con grandes prodigios y señales, Dios había librado a ese pueblo. Ese mismo día, dice el versículo 11 del capítulo 5, comieron panes sin levadura. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en un instante. Vamos a participar del matzá, pan sin levadura, y comieron trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Dios te está llevando a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, a un nuevo lugar donde vos te transformás en una persona productiva para la gloria de Dios. El maná cayó del cielo por 40 años y ese fue el sostén del pueblo de Israel por muchos años. Pero aquel día el maná cesó del cielo y ellos pudieron comer del fruto de lo que producían sus propias manos. La provisión de Dios siempre estará dispuesta. El maná enseñó al pueblo de Israel a depender de Dios, porque eso venía del cielo de una manera sobrenatural, milagrosamente. Los científicos le dan vuelta y hablan de un insecto que crece en un tamarindo, que produce una sustancia azucarada y que probablemente podría tratarse de eso. Y otros hablan de eventos similares ocurridos en 1930, en 1932, en algunas otras partes del mundo, pero nadie puede explicar cómo una gran multitud de personas fue alimentada sobrenatural y milagrosamente en el desierto durante 40 años. Y ahora ha venido nuestro maná del cielo, que es Jesús. Y entonces ahora Él es nuestro sostén, y Él es nuestra ayuda, y Él es nuestra provisión. Y como cantábamos hace unos instantes, Él es mi plenitud. Él, Jesús, es mi maná, el que me sostiene y el que me alimenta. Él es el que me sostiene y el que me alimenta. Ahora el Señor nos quiere llevar a una tierra, a una nueva tierra, una tierra productiva. Dice que el pueblo en aquel instante dejó de ver este sustento, de ver el maná, pero ellos fueron alimentados aquel año de lo que producía la tierra. Qué hermoso es que nosotros podamos de aquí a poco de tiempo ver el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro servicio. Dios ha de multiplicar y hacernos personas productivas. Y de esto se trata en esta mañana, de restablecer un punto de restauración para nuestras vidas y nuestras vidas espirituales. Lo que sucedió aquí es que el culto fue restablecido y la celebración de la Pascua fue celebrada, fue restablecida después de 40 años. La última vez que ellos habían celebrado la Pascua había sido antes de salir de Egipto. Los que saben algo de informática en Windows, Microsoft en realidad, tiene lo que se conoce como un punto de restauración del sistema. ¿Están familiarizados algunos con esto? Algunos más, algunos menos, ¿sí? Hay un punto de restauración, es una herramienta y algunos, estaba leyendo allí, algunos dicen esto puede salvarnos la vida. No, porque cuando hay algún error en el sistema, esto te puede salvar la vida, porque si vos lo tenés instalado, tenés restauración del sistema, ¿sí? Lucía sabe mucho más que esto, entonces me da un poquito de cosa de no tener que hablar de algo que no conozco mucho, pero voy a intentarlo, ¿me permitís? Y después cualquier cosa vos me corregís, no hay ningún problema. Pero esto es poder restaurar algunos errores que el sistema va generando para poder recuperar algo que por ahí se pierde por ese mal funcionamiento o por un funcionamiento incorrecto del sistema. Revierte los cambios realizados en un estadio anterior. Y de esa manera puedo recuperar lo que se perdió. Ahora, lo que Dios hace con nosotros es mucho más que restaurarnos a un punto anterior. Bueno, en este caso, Israel fue restaurado a un punto anterior. Celebraron nuevamente la Pascua, recordando que Dios les había librado y ahora vuelven a hacerlo para entrar a la tierra prometida. En esta mañana yo te invito a que vos cierres tus ojos. Por unos instantes cierres tus ojos
y que pienses por unos instantes cómo puede sucederle a un sistema operativo. Esto puede sucederle a tu vida también. Cometemos errores. Nos equivocamos. Metemos la pata. Pecamos. Y a veces eso nos impide funcionar adecuadamente. Dios en esta mañana quiere restaurar nuestras vidas. Quiere reconfigurarnos para que podamos ser de los Josué, de los Caleb, no de los que mueren en el desierto por su incredulidad o por su desobediencia. Quiero invitarte a que pienses en esas cosas, en esos errores del presente o del pasado que te han imposibilitado caminar en la gracia y caminar fuerte y firme a esa tierra que Dios ha prometido. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta mañana. Y el Señor te dice hoy: yo hago cosa nueva. Yo hago cosa nueva. Para que vos te transformes en un instrumento útil, en un siervo del Señor productivo para la gloria de Dios. Señor, vos sanás nuestras heridas. Vos quitás, Señor, nuestras cargas, nuestra vergüenza, nuestro oprobio, nuestra culpabilidad. Señor, queremos ser en esta hora de los que te siguen y buscan tu presencia, de los que cruzan ríos, de los que trascienden, de los que enfrentan desiertos con la certeza y la seguridad de tu presencia. Queremos ser de los que sueñan, de los que generan proyectos, de los que trabajan, de los que se esfuerzan, de los que ofrecen sacrificio vivo. Queremos, Señor, ser de los que lideran y mentorean a otros e invitan a otros a unirse a nuestros sueños, que creen que vos tenés algo grande. Queremos ser de los que creen que vos tenés algo grande, que vos tenés algo hermoso para nuestras vidas y para tu iglesia en este tiempo. Queremos ser de los que confían. No queremos ser de los que retroceden, queremos ser de los que avanzan. Queremos ser de los que viven en integridad, de los que viven en santidad. Queremos ser, Señor, de aquellos que te sirven y lo hacen con gracia y lo hacen con gozo en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Señor, vos nos has rescatado, nos has redimido, nos has librado. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, es cancelado, Señor, sobre nuestras vidas todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús ahora retrocede y huye, Señor. En el nombre de Jesús nos declaramos libres. En el nombre de Jesús nos declaramos libres de toda opresión demoníaca en el nombre poderoso de Jesús.
Nos declaramos libres de toda enfermedad, de toda angustia y de toda aflicción en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu presencia sobrenatural comienza a llenar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y declaramos una palabra buena sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice alma mía el Señor, bendice alma mía el Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecimos al Señor y bendecimos a nuestras casas, nuestros hogares en esta hora, en el nombre de Jesús lo hacemos. Bendecimos nuestro trabajo, Señor, bendecimos nuestros proyectos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú quitas en esta hora, Señor, todo espíritu de esclavitud en el nombre de Jesús. Y comenzamos a vivir en la libertad que Cristo ha comprado por nosotros y para nosotros, entregando su propia vida en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te damos gracias. Señor, no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, pero en esta hora declaramos en fe de que tú nos amas y que ningún comportamiento y ninguno de mis errores hará que ese amor que vos tenés por mí cambie jamás. Lo declaro en fe, me declaro amado en esta hora, me declaro amado, me declaro libre en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús. Alza tus manos al cielo y decirle al Señor: sí, me declaro hijo libre y amado. Señor, yo sé que meto la pata, yo sé que me equivoco, pero tu amor es tan grande, no lo puedo entender, pero tengo la certeza por tu Espíritu en esta hora de que me amas, de que me amas. Y Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte y responder a tu amor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.